fin, chicos, después de un año entero esperando, empiezan las 23 jornadas del cómic Villa de Avilés. Y vamos zumbando porque prácticamente la inauguración empieza dentro de nada. Pero bueno, venid siguiéndome y os voy contando, venga. También, que se me olvidó decirlo, que la otra charla que toca, y precisamente solo va a estar el día de hoy, es de Federico del Barrio, uno de la vieja escuela, que por cierto con Hernández Cava pues ha hecho prácticamente gran parte de su trayectoria. La verdad es que estoy bastante tranquilo para ser el martes, ya veremos cómo acabo mañana o pasado, pero por ahora vamos bien, vamos bien. En el meollo, la 23 edición de las jornadas del cómic Villa de Avilés. Ya ha llegado todo el mundo, ya se ha empezado a demostrar esa fraternidad, ese buen rollo y ese gusto que diferencia estas jornadas del resto de eventos del resto de España y que lo ha hecho famoso por ello. Os voy a ir contando poco a poco todo lo que hay, porque hay mucho material, mucho vídeo que subir. Vamos a hacer un experimento de seguimiento de las jornadas que espero que sea de vuestro agrado y que tengáis toda la información de lo que es este evento tan especial. Bueno, como sabéis, las jornadas se dividen básicamente en dos tipos de actividades. Una que se realiza en el auditorio de la Casa de Cultura de Avilés, el trabajo que se realizan charlas y conferencias sobre los autores que vienen oficialmente invitados. Luego tienes arriba una parte que es la carpa de actividades, donde existen ya presentaciones de gente que viene por su cuenta, gente que es autores profesionales que aprovechan la ocasión para reunirse y vivir un poco la convivencia de que son las jornadas. En las jornadas hay básicamente 3-4 tipos de actividades, no es un macroevento como puede ser el Metrópoli, tiene su propia personalidad y en este sentido sí que la ha hecho única y especial en todas las convenciones que se realizan en España. Bueno, hay unas exposiciones que este año hay una macroexposición comisionada por Jaume Baquet, de la que haremos un vídeo exhaustivo porque va a hacer una propia visita guiada. Para mí lo mejor de Watchmen es la estructura, o sea, la atención al detalle que tiene Watchmen, creo que hay pocas. A mí, una cosa que me encanta de Watchmen, por ejemplo, es que cuando Rorschach se lleva una sorpresa, tiene el mismo tipo de mancha en cada viñeta, en que se lleva una sorpresa. Camelot 3000 de James W. Barr y Brian Bolland. Hay otra de Javier de Susi, que también haremos un vídeo sobre ella. De Aina, una mujer nigeriana que acaba secuestrada en una red de trata, y su historia la conté con el gris y el rojo. Es igual la historia más, a nivel de colores, más agresiva, ¿no? Con el rojo. Hay como último una pequeña nota que tenemos también lo que se llama el videocine. El videocine es que a las 3 de la tarde pues se pone cada día una peliculita un poquito rara de encontrar, un poco peculiar y tal. Incluso a nosotros me parece que nos han reservado un par de piezas para colocarlas el último día, el sábado, y que la gente las pueda ver. Este es el centro neurálgico de las jornadas. Carpa de actividades, donde existen un par de librerías donde podéis comprar cómics, donde existe también la zona de firma de autores, que ya os enseñaremos, y luego posteriormente donde se realizan la presentación de diversos autores y las obras que han realizado. Y dentro, un poquito más adentro, lo que es la sala de conferencias, donde los autores oficialmente invitados realizan sus charlas. Y también, por supuesto, existe el videocine. El responsable de toda esta actividad es una persona que se llama Abraham Fernández y no sabe que venimos. Vamos, Hola. Pero viene Ángel a las proyecciones. ¿Alguna vez? No, yo creo que hay gente, siempre hay gente. Bueno, vamos fuera. Que viene una proyección. A Luis. Otro. Hemos engañado a otro espectador. Todavía no soy espectador porque no he entrado. Hasta luego. Bueno, nos quedamos con Abraham Fernández, que es el responsable del videocine durante muchos años de las jornadas del cómic de Villa de Avilés, ¿no? Sí. A ver, ¿qué es el videocine y en qué consiste? Nada, pues el videocine, hacemos una selección de peliculillas o documentales, un poco lo que nos ocurra, un batiburrillo sobre el mundo del cómic, que tenga alguna relación, e intentamos que quede un espectro cubierto bastante amplio, un poco de todo, y así también tienen actividades la gente que no pueda venir un poco más tarde. ¿Qué criterios seguís? Porque, a ver, yo creo que
habría que buscar un objetivo y las piezas que se cogen tienen que tener una serie de particularidades, ¿no? O sea, no vas a poner Spider-Man de Raimi ni vas a... ¿Qué pones? A ver, nos basamos en películas que sean películas o material que sea difícil de conseguir, porque si lo ha visto todo el mundo no tiene ninguna gracia ponerlo, que tenga relación con algún invitado, si es posible, o con alguna fecha señalada, y en algunas ocasiones hacemos algo coral que tenga todo relación, una especie de pequeños ciclos. Un poco así, depende de lo que nos apetezca cada año. Sí, sí. Hay que decir que Avilés fue casi... en Avilés se proyectó por primera vez la película de los Cuatro Fantásticos de Roger Corman, entre otras muchas piezas. Sí, el récord de asistencia de las proyecciones y con mucha diversión. Nos gustó mucho más que la moderna, casi todos. ¿Este año qué tenemos? Este año buscamos un poco de costumbrismo. Cogimos El Príncipe Valiente y cogimos, bueno, una pequeña recuperación de Comic Tour. ¿Quién la haría? Una película de los años 40 sobre las tiras cómicas del pequeño Abner y la de Popeye. La de Popeye. De Robert Altman y Robin Williams, por cierto. Exacto. Cuando Robin Williams se le quedó ya el tic de... sí, ¿no? A ver, pero Alfonso, un respeto a los muertos, hombre. Bueno, pues os espero que vengáis para acá más a menudo, ¿eh? Recordaros que las proyecciones son las 3:15. ¿Todos los días? Todos los días. Joder. Bueno, macho, un placer, ¿eh? Y tal... Yo vengo de trabajar como ilustrador por encargo y hay unas exigencias que no vienen de ti, o sea, vienen de los clientes, vienen de las agencias, entonces te obligan a tener un nivel, te obligan a cumplir unos plazos, te obligan a ser profesional. Entonces, cuando tú haces una obra que es propia, aunque tenga un valor ya más artístico, más de lo que tú quieres ofrecer, ese nivel de profesionalidad ya lo tiene, porque tú ya lo has aprendido, entonces das hasta más todavía, ¿no? En ese sentido. Muchos autores asturianos para lo que queda de semana. Presentación de la saga de Cuchillos Negros de Israel Álvarez, de lo que ya os hemos hablado. También tenemos Brett y el Capitán Eclipse, Elena Antara, de Iván García. Y... hombre, hostia. ¿Quién? Alfonso Cobo y David Santísimo. ¿Quién serán estos? Oye, que vamos de teloneros de Enrique Vegas. Cuando estábamos presentando nuestro libro sobre Mary Shelley, me pasó algo que me ayudó a comprender lo que significa la responsabilidad del artista y también hasta qué punto te expones a gente que puede saber bastante más que tú. Bueno, si igual conocéis un poquito a Lord Byron, a Percy, la historia de Mary Shelley, y en nuestro cómic pues representamos a Percy Shelley, el marido de Mary, no sé si decir mal, pero bueno, le pusimos como un poquito tiránico en su relación con Mary, un poquito desocupado, despreocupado, bueno, que había interpretaciones, que es algo que tampoco le das mayor valor. Hasta que una de las representaciones me encontré con un par de personas que muy serias me vinieron a recriminar mi trato del personaje, a defender la bondad de Percy y a pedirme explicaciones. A pedirme literalmente explicaciones que tuve que dar, no les satisfacieron mucho, pero bueno. Hola, estoy con Vidal, uno de los autores, promotores, también de las personas junto con José Inclán que ha promovido la publicación del sueño. Un saludo a Comic Tour. No, estoy con Al muy guay. O sea, de repente recuperé además ese rollo de guionista, no es por
No es decir que no lo sean los anteriores, ni muchísimo menos. Pero de repente, no sé, eran guiones muy potentes. De hecho, si algo me da pena de Royals es no haber podido haber hecho lo que a mí me pedía el cuerpo, porque venía de una serie que ya estaba construida. O sea, yo entro en el número 9 y un poco también mis editores me habían vendido, no, va a haber como un reboot, vas a empezar desde cero, como quien dice, lo coges tú todo y tal. Yo los Inhumanos son de mis personajes favoritos de Marvel. Pero de repente no, y fue continuarlo, a ver, bien, porque ya te digo, fue muy bueno, son guiones cojonudos, pero hostia, si algo quedé, digo, podría haber hecho algo todavía mejor. ¿Quién ha resuelto el enigma? Estado muy cerca. Muy cerca, me faltaba alguna pista más. Al parque he llegado. Y con Israel Álvarez, el de Cuchillos Negros, que lo sepáis. Te faltaban 7. Me quedaban 7 todavía. No iba a ser en una pista, no iba a ser tan fácil. Bueno, como consolación puedes coger el trofeo del que... Y ahora, Enigma, no te pongas triste, que te va a dar una chapita. Yo tiro por Batman y Barker. Esta va a ser para Irra. Yo me quedo con la de Batman Bueno, y Barker. ya estás contento. Yo pienso, mira qué guapa. Pero estás contento ya, ¿no? Hombre, Ahora con el premio de consolación ya. Oye, pues nos seguimos viendo. Seguid a ver esta grandes series. Jornadas del cómic Villa de Avilés, Israel Álvarez, Shelu. Y aquí el ejemplar. ¿Qué tal las jornadas? Hemos hecho, que os cuente Israel, había los chavales del canal de YouTube y nos han tirado por todo el Parque Ferrera. Sí. Una experiencia. Nos han ganado un chaval de 9 años al juego de las pistas. Había que buscar pistas, encontrabas un enigma, o sea, un trofeo, y al final había un premio. El enigma de Batman, ¿eh? Sí, el enigma, pero... La broma asesina regalaban y uno dice, tengo un regalo para ti. Y Ah, para bueno. que quede certificado, nos han regalado como premio de consolación qué una bien. chapa, como fui yo el primero en llegar. Como perdedores, ¿no? Sí, me han dado Mira qué esta guapa. y a mí me han dado a mí esta de... La de Batman de Barker y esa aquí. La interrogación. Mira, Pero hemos como llegado aquí, muy lejos, con la colección. Hemos llegado muy lejos. Premio de consolación. Primero me hizo una banda sonora para el documental del making of del cómic y al final acabó ya creándome una banda sonora ambiental para añadir al cómic. Very few problems. We were. I can only remember one time when we were censored, and it was very frustrating because it was a silly and small thing, but it ruined one story for me. El romano, sobre todo el romano ya del Imperio, o sea que esto comienza con Julio César. Que Julio César es el primero que se da cuenta de que Roma es un desastre de ciudad. Roma era un desastre de ciudad, con muchos problemas a nivel de salubridad y sobre todo en Roma tenía un peligro constante de incendios. Lo que pasa es que no hubo mucha suerte y digo, pues dejo de dibujar los cómics. Me dedico solo a colorear, que me gano una vida bien con ello, o hago otra cosa y tal. Y justo cuando eso me llamaron de Marvel, me ofrecieron la posibilidad de hacer una historia corta de Spider-Man. Su obra es muy conocida por todos, pero luego la autora no tanto. O sea, tú hablas, yo cuando empezamos con el proyecto de la biografía de Mary Shelley, le decía a la gente, estoy haciendo una biografía sobre Mary Shelley, y mucha gente no la conocía, cosa que me sorprendió. Y a Boni Pérez, como guionista, se lo habían encargado Cienfuegos, que era el director de cine del Festival de Cine que acababa de entrar a dirigir ahí en Gijón. Entonces, más o menos, era como celebrando la efeméride de 100 años de cine, 100 años de cómic. ¿Tú ves a alguien que se cae? Sí. Y te aguantas la risa, sí. ¿Vale? Pero más allá de eso, es mucho más fácil llegar al corazón de alguien con una foto de un niño que le está pasando algo, que hacerle reír. Y llegamos al sábado, la gran fiesta de despedida, nuestro pequeño homenaje a los autores que han venido invitados y a todos los aficionados que se han acercado a estas jornadas. Por supuesto, encabezada por Jorge Iván Argiz, Ángel de la Calle y Germán Menéndez.
que son los artífices de que cada año podamos disfrutar de este evento. También acompañados para la clausura con la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, que nos dio la notición de que en proyecto estaba la idea de crear una sala de exposiciones permanente dedicada al mundo del cómic en la villa, nuestra ciudad de Avilés. Saquemos adelante un encuentro como este año tras año. Y nada, que nos vemos el año que viene. Y llegamos al final y espero que os haya gustado. Quiero agradecer por supuesto a la organización, al Ayuntamiento de Avilés, al Hotel 40 Nudos, a los traductores Virginia y Diego y por supuesto a los autores y los aficionados que, voy a decir la verdad, me han hecho sentir en las jornadas como prácticamente nunca. Os dejamos por supuesto los enlaces en la descripción. Este es el director de dónde o algo así. El editor, el director es Germán. Andas ya distribuyendo. Claro, claro.